Bueno, buenos días. Hemos dejado ya un minuto, dos casi. Así que nada, vamos a empezar con el estudio de hoy, que es una temática muy interesante que nunca hemos tenido, ¿no? Con lo cual me hace especial ilusión. Yo no soy muy fan de la Fórmula 1, pero sé que hay mucha gente que sí y que ya está conectada, que nos la ha transmitido. Así que nada, vamos a ello. Quiero primero presentar, bueno, me voy a presentar yo, perdonar que como ya sabéis que como ya me conozco a mí misma, pues no me presento nunca. Soy Belén Cebes, directora de operaciones de IAB. Es un placer teneros aquí a todos y un placer tener a Daniel Devay, que es CEO de Epsilon, y justamente Epsilon es con quien hemos realizado este estudio, que se titula Estudio de atención digital de los top 20 pilotos de Fórmula 1, ¿vale? Con lo cual, déjame que haga un previo, un teaser, un apunte, Daniel, que vamos a ver ese análisis, ¿no? De cómo es el rendimiento de los top 20 pilotos de Fórmula 1, además en Ujú. este 2024, lo que llevamos de 2024, con lo cual vamos a ver que las circunstancias influyen en los pilotos. Y bueno, lo hemos hecho analizando aspectos como social media, social listening, los canales externos también de los propios pilotos, search, toda la parte de búsqueda y también presencia en web. Con lo cual, con todos estos ingredientes, bueno, vamos a ver cómo han ido también los rankings, cómo funcionan los patrocinios, porque luego además, después de la presentación del estudio, vamos a tener una súper mesa redonda con grandes profesionales que nos van a hablar justamente de todo esto, ¿no? De profesión, perdonar, de patrocinios, también desde el lado del publisher que vamos a tener a Dazón, así que dejadme que los nombre, que os los presentan, que luego Dani os los va a presentar mucho más en detalle y será ya para la mesa redonda, pero bueno, Daniel moderará la mesa, tendremos a Adrián Boyousa, que es lead del área de social en Dazón, a Carlos Fernández, director de Digital and Social Media en Iberdrola, a Teresa Rivera, directora de Marca y Comunicación en Finetwork, y a Lorena Jiménez, que es Social Media Strategist en Epsilon. O sea que fijaros qué pedazo de mesa, ¿no? Para luego analizar. Otra cosa que digo siempre, podréis hacer preguntas tanto al estudio como a la mesa. Siempre, por favor, utilizar el chat de preguntas y respuestas. El chat no, el botón. El chat no. O sea, justamente el chat no hay que usarlo, es el botón de preguntas y respuestas, ¿vale? Y ahí será mucho más fácil tanto para el estudio contestarlas como luego para la mesa. Y por último, dejadme que os diga el hashtag, ¿vale? Estamos en el ámbito digital, es IAB Atención F1. Lo tenéis ahí puesto, debajo justo del logo de IAB, así que todos los que queráis, bueno, pues postear en cualquier red social, pues ahí tenéis el hashtag. Sin más, no quito más tiempo. Dani, muchísimas gracias por estar aquí y por el estudio, así que nada, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Belén. Muy buenos días. Gracias por este espacio que nos facilitáis y sobre todo muchísimas gracias a las personas que vais a asistir luego a la mesa redonda, grandes marcas, Carlos Fernández de Iberdrola, como decía Belén, Teresa Rivera de Finetwork y Adrián Boyosa de Dazón y por supuesto nuestra compañera Lorena Jiménez de Epsilon, que nos va también a acompañar. Ella es Social Media Strategist, así que nada, es un súper placer. Y precisamente, pues bueno, vamos a hablar de Fórmula 1 en una semana en la que se va a producir el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Barcelona. Y entonces este estudio, pues bueno, viene un poco como anillo al dedo, ¿no? Y si no eres muy fan, Belén, de la Fórmula 1, pues bueno, espero que con este estudio y con todo lo que va a pasar esta semana, pues te animes, ¿no? Porque la Fórmula 1 se está convirtiendo en una ventana de visibilidad a nivel mundial enorme, está creciendo muchísimo. Hablaremos hoy sobre todo desde esa visión del broadcaster con Adrián de Dazón. Es un fenómeno que está creciendo una barbaridad y entonces en este ejercicio de hoy, en este estudio que vamos a presentar, hemos querido centrarnos en la relevancia digital, en la cuota de atención digital que generan los pilotos de Fórmula 1 a nivel mundial, ¿no? Tenemos la suerte de que dentro de los top 20 pilotos que se han analizado en este estudio, dos son españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, que además una de las personas, Teresa Rivera, de la Mesa Redonda de Finetwork, tiene mucha relación, ¿no? Tienen relación a nivel de patrocinio y luego hablaremos de todo ello con Fernando Alonso. Y el porqué de este estudio, ¿no? Bueno, pues sobre todo porque hemos visto, hemos detectado que el volumen que generan estos pilotos es enorme, ahora veréis datos, y está muy por encima de lo que generan algunas marcas mundiales, globales. Y el segundo motivo es para presentar la nueva métrica que desde Epsilon hemos promovido, estamos lanzando, que es la cuota de atención digital, que como muy bien ha explicado Belén, es una métrica que aúna diferentes elementos y factores y variables del ecosistema digital para entender
la cuota que tiene una marca o un activo digital. Desde Epsilon, bueno, los que no nos conozcáis, somos una consultora estratégica precisamente especializada en esto, en la medición de la cuota de atención digital, para ayudar a las compañías a incrementar el brand equity, el valor de marca, ¿no? Estamos viviendo un momento de hiperfragmentación, de omnicanalidad, de muchas transformaciones, de diferentes olas tecnológicas y cada vez es más importante poder disponer de sistemas que nos permitan entender pues, cuán relevante estamos siendo en ese ecosistema digital, que es muy difícil de medir porque está hiperfragmentado y hoy precisamente es lo que vamos a abordar en este estudio, ¿no? Hablando de hiperfragmentación, los ecosistemas que hemos abordado en este estudio son los que podéis ver en pantalla, ¿no? En primer lugar, hemos analizado de esos 20 pilotos de la Fórmula 1 en el primer, perdón, trimestre del 2024, hemos analizado su presencia en social media, en todos los canales de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Después hemos analizado la conversación espontánea que generan, que es muy interesante, lo que le llamamos talkability, ¿no? Es decir, lo que otros dicen de estos pilotos. Search, que es la parte de búsqueda en Google, muy interesante porque además los pilotos actúan como marcas, es decir, ellos podemos decir que se analiza el full funnel, generan engagement, generan impactos, pero que también generan ventas, porque la mayoría de ellos tienen e-commerce. Y si vais a sus páginas web, veréis que son bueno, auténticas tiendas online que están funcionando muy, muy bien, ¿no? La parte de influencers, toda la parte de UGC también es clave en este sector y la hemos medido, la parte de tráfico web, quién genera más tráfico web en el mundo de la Fórmula 1 y quién genera más descargas a nivel de app, ¿no? Con todas estas variables que antes ha comentado Belén, nosotros, a ver, perdonad, aquí me falta una slide, pero bueno, con todas estas variables lo que hemos hecho es crear un índice que nos permite sintetizar toda esta información en un KPI único que se llama Digital Attention Index, que es la cuota de atención digital que hoy vais a ver cómo la hemos plasmado para los pilotos de Fórmula 1, ¿no? El objetivo es sintetizar todo este caos de KPIs, que a día de hoy pues, es muy grande, y poder contextualizar dónde está cada piloto, descodificar las claves en cada uno de los ecosistemas y proponer un plan de acción, ¿no? Hoy, lógicamente, no vamos a entrar en la fase de plan de acción, nos vamos a quedar en la fase de contexto y descodificación. No tenemos mucho tiempo porque está muy limitado y tenemos que entrar rápido en esa mesa redonda que va a ser interesantísima, pero bueno, que sepáis el alcance de todo este proyecto, ¿no? A nivel de pilotos, pues bueno, hemos analizado a los top 20 pilotos, como os decía, de la parrilla de Fórmula 1. Es muy interesante porque esto se actualiza con frecuencia diaria y este estudio corta a 31 de marzo, pero si nos lo llevamos ahora, de acuerdo, a 19 de junio, los datos habrán evolucionado sensiblemente. ¿Por qué? Porque es un ecosistema hipervivo, porque depende del día a día, porque depende de las carreras, porque depende de todo lo que sucede dentro y fuera de la Fórmula 1, que es mucho, ¿no? Y Adrián luego nos lo podrá comentar, ¿no? Que lo vive en carne propia. Entonces, a nivel de volúmenes, fijaos, entramos ya en materia del estudio. A nivel de volúmenes, eh, esta categoría mueve 217 millones de interacciones con 20 pilotos. Esto es una auténtica barbaridad. Si lo comparamos con las 230 compañías de retail españolas, eh, generan las 200 top 30 compañías 39 millones de interacciones, ¿de acuerdo? Es decir, aquí estamos diciendo de que 20 pilotos generan prácticamente pues 10 veces más, no, 8 veces más que 230 compañías juntas de retail, que recordar que retail es el vertical que genera más volumen de huella digital y de interacciones en redes sociales en España, ¿de acuerdo? Pero el dato que más nos sorprende son las interacciones en canales externos. Fijaos la bolita verde a la derecha, es decir, se genera más interacción incluso fuera de los canales de los pilotos que dentro, que ya es una barbaridad. Por lo tanto, podemos decir que esto es un medio de altísimo impacto. Luego, una de las preguntas que me gustaría mucho hacerle a Adrián es, desde el punto de vista del broadcaster, si crees que esto es una tele, ¿no? La ampliación de la tele, una tele más, porque claro, estos niveles de alcance son una salvajada. Y si os fijáis en los niveles de views, estamos llegando a 810 millones de views, que básicamente se concentran en Instagram y en TikTok, ¿de acuerdo? Con lo cual, altísimo alcance, con una actividad bajísima o baja, relativamente baja, 1500 posts no es mucho,
y los números son realmente espectaculares, ¿de acuerdo? Ahora profundizaremos sobre todo lo que se comenta y de lo que se habla. Aquí veíais los 39 millones que se generan en el mundo del retail en Q1 del 24 a modo de benchmark, que creemos que es interesante. Y después, entrando ya en lo que son las plataformas, sin duda la que lidera en cuanto a interacciones en este vertical es Instagram. Fijaos la gran distancia respecto a TikTok y a X y a Facebook. Esto no sucede en otras categorías, es curioso, llama mucho la atención. Luego veremos quién destaca en TikTok, ¿no? Que precisamente bueno, los pilotos españoles lo hacen muy bien, el resto no tanto. Y fijaos, el 85% de toda la cuota de las interacciones se está produciendo en Instagram. En cuanto a views, que es ese parámetro que veíamos que eran 800 millones de views, en Instagram se generan el 53% de las views, en X el 31% y en TikTok el 16. Estos datos son muy interesantes, ¿no? Porque que X esté tan bien posicionada, pues demuestra, ¿no? Que a nivel periodístico, informativo, pues bueno, es una plataforma muy sólida y a nivel de medio de comunicación, pues parece que está teniendo mucho tirón, ¿no? Cuando analizamos el gran consumo, el retail o el IBEX 35 en España en digital, X nunca tiene tanto peso e Instagram y TikTok. Y es más, TikTok siempre suele superar en views a Instagram en este parámetro, ¿no? Con lo cual, bueno, datos muy interesantes que nos muestran la idiosincrasia de esta categoría. En cuanto a qué contenidos funcionan, bueno, ahora lo veremos, pero sobre todo en Instagram vemos que funciona el contenido relacionado con las carreras, que pesa un 45%, el contenido relacionado con la vida personal de los pilotos, y esto es un elemento muy interesante, ¿no? La Fórmula Uno parece que también ha cogido ese aura o ha explotado en parte por comunicar cosas que suceden más allá de los circuitos, ¿no? Y la vida personal de los pilotos pues ha sido una palanca de crecimiento y todo lo relacionado con patrocinios y acciones de co-branding que sin duda las marcas pues han visto una gran oportunidad en esta categoría. A nivel de TikTok, pues bueno, TikTok es una plataforma muy interesante, ¿no? Ya lo comentaremos con Lorena, pero de Epsilon, pero es cierto que aquí, pues Fernando Alonso, ¿no? El piloto más veterano, parece que es el que mejor lo hace o de los que mejor lo hacen. Se ha sabido transformar, Carlos Sainz también está siguiéndole los pasos y, por ejemplo, pilotos como Hamilton o como Verstappen no están tan presentes, ¿no? Eh, es curioso, ¿no? A ver qué opina también luego Adrián en la mesa redonda al respecto, ¿no? Y X, como decíamos, un contenido muy profesional, periodístico, informativo, pero que también se aprovecha para comunicar contenido más personal o insights de los propios pilotos, ¿no? Así pues, un contenido muy diverso distribuido entre las diferentes plataformas, ¿no? Si tenéis cualquier pregunta, como decía Belén, oye, no os cortéis y por favor hacerla, porque al final estamos aquí para esto, para responder las preguntas y para ayudaros en lo que necesitéis. Entrando en materia de datos, ¿no? Ese DAI, esa cuota de atención digital de la que antes hablábamos. Pues bien, si analizamos parámetro por parámetro, fijaos, en social media, Hamilton sería el líder en seguidores, seguido de Leclerc y de Verstappen. Esto sería una herencia, digamos, del pasado. Ya sabéis que los followers no es la métrica más relevante, sí que lo es el incremento y la captación, ¿no? Que eso es un parámetro dinámico que nosotros podemos ir monitorizando también a través del método de Icarus. En cuanto a interacciones, qué interesante ver que el líder sería Carlos Sainz. Comentando en la previa, ¿no? Con los ponentes nos sorprendía muchísimo, aunque cuando luego analizas todo lo que ha pasado en el primer trimestre en relación a Carlos Sainz, pues tampoco sorprende tanto. Carlos Sainz pues ha vivido una montaña rusa en este primer trimestre, ¿no? Con su operación, con su retirada, con su victoria en Australia y con muchas otras cosas. Y pues no ha sido casualidad que esto le haya propulsado al primer lugar, seguido de Leclerc, Norris, Hamilton y Fernando Alonso. En views, fijaos que también lidera Carlos, sobre todo gracias a los Reels y a las views de TikTok, seguido de Leclerc y de Alonso, que Alonso es muy, muy, muy fuerte en TikTok, ¿de acuerdo? Datos muy interesantes. Y fijaos que en este ranking, pues en interacción Verstappen tampoco destaca mucho, siendo el líder absoluto, ¿no? Y bueno, y vamos a ver los otros, las otras dimensiones de análisis, ¿no? Los canales externos, es decir, cuando alguien te menciona en un canal externo, también vemos que Sainz, o sea, lo ha literalmente
bordado o petado, es decir, 112 millones de interacciones en canales externos, es una barbaridad. Sobre todo eso es por los signos de apoyo que ha recibido por parte de la audiencia, ¿no? Debido a sus problemas de salud y a sus logros deportivos que ha conseguido. De Sergio Pérez se hablaba muchísimo también, de Lewis Hamilton, de George Russell, de Lando Norris. Y en lo que refiere y respecta a la conversación espontánea, es decir, a la parte de social listening, aquí vemos que Carlos Sainz sería el líder también en menciones espontáneas, es decir, comentarios que realiza la gente, ya sea en las propias redes sociales como fuera de los canales propios, seguido de Lewis Hamilton, de Leclerc y de Fernando Alonso, ¿no? De nuevo, Fernando Alonso veis que se cuela en esas posiciones, ¿no? Vemos que se genera mucha conversación, como os decía, en relación al apoyo de su recuperación, a su comunidad de seguidores que es muy, muy sólida, a Lewis Hamilton, ¿no? Pues que habla y menciona a esas figuras destacadas, ¿no? Y esos pilotos a los que hace mención, eh, que luego lo veremos, ¿no? Algunos ejemplos muy interesantes. A noticias de su día a día, su vida personal, o por ejemplo Charles Leclerc, que habla de su renovación con Ferrari, o del lanzamiento del nuevo coche, o de los patrocinios y co-brandings que hace con otras marcas, ¿no? Entonces es interesante ver de alguna forma cómo se van moviendo cada uno de estos ecosistemas. Dentro de cada ecosistema, la idea es profundizar y poder entender esas palancas de sentimiento, de oportunidad que hay en cada uno de los diferentes elementos, ¿no? Si analizamos la parte de Search, que es interesantísimo también, fijaos quién domina. Aquí domina Max Verstappen. Y no es casualidad, ¿de acuerdo? Pues eso es debido a todos los rumores de cambio de equipo, de cara a todo el interés que está generando como quién es Max Verstappen, ¿no? La gente busca de manera orgánica el keyword Max Verstappen y luego él también tiene pues una página web muy potente con muchísima información, muy transaccional en la que vende producto y merchandising, ¿no? Fijaos, casi 1 millón de visitas y el segundo tiene 169.000, que sería Leclerc, y luego Lando Norris, ¿no? Interesante esta parte más transaccional. Fijaos que ahí también se cuela Daniel Ricciardo, que es uno de los pilotos así como más polifacéticos o más queridos de la parrilla y que genera mucho tráfico, ¿no? Interesante también ver ese diagnóstico de demanda y ese interés que se genera por parte de la audiencia, ¿no? Em, Tenemos una pregunta de Diego. No sé si la queréis plantear ahora. Si os parece, nos la reservamos para la mesa redonda, que es muy interesante, ¿no? Comentas que en qué manera se benefician las marcas que patrocinan a estos pilotos. Es una de las preguntas de la mesa redonda. Si te parece, Diego, luego la comentamos. Porque como bien dices, son turbo influencers. Me gusta mucho el descriptor que has utilizado. Y entonces, con toda esta información, con este caos, porque habéis visto que aquí hay 6 ecosistemas, lo que hacemos es integrar todas estas fuentes de información de estos diferentes ecosistemas en una métrica única, que es el Digital Attention Index, que a través de un sistema de ponderación nos determina cuál es la cuota de atención digital que tiene cada piloto, ¿no? Pasamos de 100 métricas a una a través de este modelo que ves aquí en pantalla. Esto lo que nos permite, básicamente, es entender, pues bueno, a nivel relativo, a nivel porcentual, quién es el piloto que está generando más cuota de visibilidad. Y en este caso, pues es Carlos Sainz, con un 28% de toda la cuota del mercado, seguido de Max Verstappen con un 18%, de Charles Leclerc, de Lewis Hamilton, de Lando Norris y de Fernando Alonso, ¿no? Estos datos muy probablemente, pues, oye, le interesarán a las futuras escuderías que lo querrán fichar. Realmente aquí se demuestra que es un piloto que tiene una visibilidad y una interacción con las audiencias enorme por lo tanto es un activo, ¿no? de marca brutal. Quizás tiene más impacto fuera de nuestras fronteras que dentro, es algo que luego también comentaremos con los invitados, porque realmente son datos que sorprenden mucho, ¿sí? Al final estos son datos, nosotros lo que hacemos es recopilar información objetiva y aquí en la gráfica inferior podéis ver cuáles son los parámetros o los ecosistemas que reportan esta cuota de atención, ¿no? Carlos destacaba mucho en toda esa parte de interacción en canal externo, con todo el bloque de views de Instagram y de TikTok y con todo el bloque de interacciones en redes sociales, ¿no? Por lo tanto, es interesante porque la metodología te ayuda a entender
cuáles son las palancas que está utilizando cada piloto y el por qué, ¿no? Entonces, nada, muy interesante en este sentido. Y luego veíamos, ¿no? Lo hemos comentado. Carlos destacaba, sobre todo centrándose en Instagram, más en Instagram que en TikTok, por su vida personal y, bueno, todas esos problemas de salud que ha tenido, esa operación que tuvo, que se recuperó muy rápido, después esa victoria que tuvo, que, ¿no? que generó en Australia, o esos partnerships que también los trabaja muy bien, ¿no? Fijaos que este contenido de Personal Life ha llegado a tener un 40% de engagement. Nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Y la IAB, que estáis todo el día también haciendo estudios, ver, ¿no? y analizar, ver estos resultados es muy sorprendente. O sea, un 40% de engagement no lo consigue prácticamente nadie, y menos cuando tienes una base de 10 millones de seguidores, ¿no? Con lo cual, claro, generar 4 millones de interacciones en una publicación, fijaos el alcance que tiene ese contenido, ¿no? Es algo inverosímil. Probablemente podemos decir que es uno de los soportes o de los formatos con más engagement, ¿no? Junto con futbolistas y grandes artistas musicales, que uno puede, que pueda ver actualmente, ¿no? Carlos Sainz se caracteriza por comunicar contenidos muy auténticos, reales, habla de desafíos, habla de su vida cotidiana y sobre todo se dedica a generar ese sentimiento de comunidad. Verstappen se centra mucho en sus momentos de carrera. Fijaos, estos contenidos también que son espectaculares, 65% de engagement. Y habla sobre todo de su rendimiento, en fin, en el primer trimestre del año realmente ha estado muy fuerte. Ahora parece que hay más competencia en la parrilla, y veremos cómo acaba, ¿no? Este inicio de atención digital. Pero bueno, le da mucho hincapié y fuerza también a la parte de patrocinios, vida personal. Y Lewis Hamilton también apuesta mucho por su vida personal, siempre está buscando esta conexión emocional, tanto con las audiencias como en este caso, con este homenaje a uno de sus ídolos, ¿no? A Ayrton Senna, que sabéis que falleció hace muchos años, y entonces él era muy, muy fan de él. Bueno, y sabe generar esta sensibilidad con las audiencias que realmente lo hace muy bien, ¿no? Esto ya es a nivel de detalle, a nivel de interacciones, pues el líder, ¿no? Si sumamos todas las plataformas de redes sociales, el líder sería Carlos Sainz, seguido de Leclerc y de Lando Norris, muy bien. En views, como veíamos, ¿no? Carlos Sainz también líder, seguido de Leclerc. Y si analizamos toda la parte de search, fijaos la distancia, ¿no? Aquí tenemos el cuantitativo respecto a Max Verstappen y el resto de pilotos. Y en search, pues que destacaba, ¿no? Destacaba pues que más del 80% de las búsquedas eran directas con el nombre del piloto. Muchas búsquedas relacionadas con rumores, también con merchandising, transacción y venta de e-commerce, y con contenido relacionado con su biografía, palmarés y datos personales, ¿no? Interesante. A nivel de tráfico web, aquí Max Verstappen arrasaba, fijaos, el 54% de todo el tráfico se lo lleva él. Está muy bien posicionado en cuanto a SEO, en cuanto a lo que es venta de merchandising, ropa, equipaciones. O sea, no todos los pilotos están al nivel de Verstappen en cuanto a infraestructura, y aquí hay una gran oportunidad que hemos detectado, sin duda. Y en cuanto a noticias y actualidad, se busca mucho en relación a Verstappen, y tiene un club de fans también muy sólido, ¿no? Y por último, en cuanto a menciones, que se ha hablado mucho de Carlos debido a todo lo que ha pasado en este primer trimestre, pues fijaos, ¿no? Estaría más competido el ranking. Tendríamos a Carlos, a Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Fernando Alonso. Y en cuanto a conversación, pues aquí sobre todo se habla mucho de rumores, de actualidad, de situaciones de real time que suceden en la carrera, periodistas, aquí Dazón, ¿no? Agita mucho el avispero, ¿no? Y realmente también ha sido, bajo nuestro punto de vista, uno de los aceleradores de todo esto, ¿no? De que las audiencias se interesen por la Fórmula 1, muchos comentarios relacionados con humor, memes y muchos apoyos a pilotos y escudería, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que es una categoría muy, 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 que genera mucha afinidad. Y fijaos, a nivel de Instagram pues destacaba como la red con más interacciones. Aquí Leclerc, que era el líder, y fijaos las creatividades que mejor funcionan, ¿no? Pues ese contenido que veíamos de la recuperación de Carlos Sainz con 4 millones de interacciones, o el comunicado oficial de Lewis Hamilton con su cambio de equipo. Fijaos que estaba al nivel del post de Carlos, es espectacular. O las celebraciones de victoria, ¿no? Ese collab entre Lando y Carlos Sainz, ¿no? O contenidos, bueno, no, haciendo honor a figuras honoríficas como Ayrton Senna, contenidos relacionados con, bueno, vida cotidiana de Verstappen, o incluso vacaciones, presentaciones,
fin, o incluso este contenido personal felicitando el nuevo año de Pierre Gasly, ¿no? Con su novia. Interesante, ¿no? Un contenido que cada vez es más humano, más cercano. Fijaos qué buena noticia que Alonso es el líder del ranking de TikTok, que sorprende una barbaridad. Y fijaos que aquí no hay muchos pilotos apostando por TikTok. De momento, esto va a crecer muchísimo seguro. Y los españoles, pues bueno, parece que lo hemos detectado y parece bueno, que en España estamos a la vanguardia, ¿no? De las redes sociales. A ver qué opináis. Vamos, yo estoy convencidísimo, y sobre todo cuando trabajamos con otros clientes y otros países, se nota que en España, pues bueno, tenemos este punto o este interés por comunicar a nivel digital un poco más desarrollado, ¿no? Y aquí, fijaos los contenidos, contenido muy humorístico, muy cotidiano, muy auténtico, muy espontáneo, ¿no? Lando Norris también muy simpático, con contenido interesante, Charles Leclerc, contenidos sobre el día a día muy cotidianos y en un formato pues que es muy adaptado al código de TikTok, ¿no? Pues muy bien, pues hasta aquí este repaso. Nos hubiera encantado poder profundizar sobre cada uno de los ecosistemas, encontrar palancas de crecimiento para cada piloto o profundizar un poco más, pero esto no teníamos tiempo hoy porque tenemos que dar paso a la mesa redonda y como algunos learnings, ¿no? Y centrándonos exclusivamente en la parte de redes sociales, pues que hemos detectado, ¿no? Pues que el formato colaborativo ha ganado pues muchísima importancia, esto lo hemos visto también en otros sectores. Vemos cómo hay colaboraciones entre piloto y el equipo, piloto y producto, o patrocinio, piloto y entrevistas, o medios de comunicación. Eh, y aquí hay un gran impacto del formato collab, que vemos que genera una aceleración de las interacciones muy importante. Vemos también que en los fines de semana, fijaos la interacción en naranja versus un fin de semana sin carrera, pues que genera muchísima más interacción, ¿de acuerdo? La actividad aumenta y las interacciones en un 282%. Perdona, en un 323% las interacciones y la actividad en un 282%. Y bueno, esto no nos sorprende, pero es interesante, ¿no? Esto de cara a los patrocinios, pues nos da mucha información de cuándo y cómo activar. Ups, perdonad. También veíamos que las marcas generan mucha notoriedad dentro del paddock, que aprovechando todas las oportunidades, ¿no? Esos patrocinios entre Boss, Alonso, Hawkers, Gasly, dentro del paddock, tratar de exprimir al máximo, eh, mientras que los pilotos se centran dentro del paddock, por supuesto, pero la otra mitad de su interacción venía fuera del paddock, ¿no? Desde un momento simpático como estas recetas que promueve Carlos a este contenido de humor, ¿no? Que promueve Albon con su pareja dentro de un coche conduciendo y haciendo cosas divertidas, ¿no? Bueno, estos son contenidos que al final son muy espontáneos y son muy, en fin, TikTok adapted y funcionan bien y están muy bien producidos por parte de los pilotos, generando conexión con las audiencias, ¿no? Y veíamos que los pilotos pues, generan un alto nivel de engagement, perdonad, tanto en Instagram como en TikTok, y que la mitad de las interacciones venían de contenidos profesionales y la otra mitad de contenidos personales, ¿de acuerdo? Se han adaptado muy bien a las tendencias mundiales que actualmente pues, se han impuesto en el mundo digital y de las redes sociales y esa autenticidad, ¿no? Y esa imperfección y, y exceso de preproducción o de planificación, pues bueno, está cambiando mucho, lo cual es algo muy interesante, ¿no? Y nos llamaba la atención TikTok, perdona, X, ¿no? Twitter, cómo crecía en cuanto a visibilidad, en cuanto a views, espectacular, esto no sucedía en otros verticales, y cómo es una plataforma donde se centra gran parte de la comunicación a nivel de actualidad, de novedades, de cotilleo, más a nivel más formal y a veces informal, ¿no? Y a veces de donde salen muchas críticas y muchos trolls, renovaciones, rumores, ¿no? Presentaciones de nuevos productos o novedades, merchandising. Y en definitiva, pues bueno, la verdad, un estudio muy interesante, diferente, el que hemos llevado a cabo desde Epsilon y que bueno, pues nos da mucha información sobre un sector diferente del que ahora hablaremos, ¿no? Con nuestra mesa redonda que podéis ver aquí en pantalla, que ahora vamos a introducir, y de la cual pues se extraen muchísimos aprendizajes, ¿no? Así que nada, si tienes cualquier duda, por favor, aprovechar, ahora es el momento, en preguntas y respuestas, ahora empezamos con nuestra mesa redonda.
Y yo quería agradecer a Adrián Boyosa, que es lead del área de social en Dazón, por acompañarnos, a Carlos Fernández, director de Digital y Social Media Iberdrola, que ellos, pues como sabéis, promueven muchos patrocinios, a Lorena Jiménez, que es Social Media Strategist de Epsilon y especialista también en este vertical, y a Teresa Rivera, directora de Marketing y Comunicación de Finetwork. Así que nada, bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por asistir. Si queréis podéis ir conectando las cámaras y arrancamos, arrancamos con esa mesa redonda. ¿Qué tal estáis? Muy buenos días. Buenos ¿Qué tal, días. Daniel? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el estudio? ¿Cuáles son las primeras impresiones? Eh, ¿Algún elemento que os haya sorprendido? Venga, ¿quién Pues se a atreve? mí particularmente me ha parecido súper interesante. La verdad es que nunca había tenido esta información tan desgranada, ¿no? Para las marcas, la verdad es que baja mucho, ¿no? Todo el efecto que se consigue en Fórmula 1, que la verdad con la aportación de cómo compara con el retail me has dejado alucinada. Sí, Y lo que más me ha llamado la atención, sinceramente, es que estos datos, si estoy bien, son internacionales, ¿no? total, total. Eso es global, Total, mundial. Sí, 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 es sí. global. Y en ese sentido, que Carlos Sainz sea el que más interacciones y peso tenga, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Al igual que toda la parte del canal externo, han sido como las dos variables o los dos datos para mí más sorprendentes. Totalmente, totalmente. A nosotros también nos ha sorprendido muchísimo. ¿Y qué opináis el resto? ¿Algún dato así, Adrián, desde la visión del broadcaster, ¿no? Que estáis muy en contacto con pilotos, con influencers, creadores de contenido? ¿Qué opinas? ¿Te han sorprendido estos datos? ¿Qué opinas del potencial, ¿no? de los pilotos de Fórmula 1 como canal de comunicación? Y oye, ¿cuál es tu punto de vista? Lo primero, felicitaros por el estudio. Como formación periodística, aquí he estado tomando apuntes como uno más. Quiero Muy que bien, muy bien, lo veas, muy bien. que he estado tomando apuntes 100%. Y como te decía, casi por formación profesional, me sale sacar algunos titulares, ¿no? Teresa lo mencionaba, el impacto de Carlos Sainz, eh, que yo creo que se explica en base a que se ha dado una tormenta perfecta durante estos 3 meses que teníamos de análisis de estudio desde enero a marzo. Creo que tenemos que entender que es un piloto y que además nos tenemos que sentir muy orgullosos de que un piloto español haya sido el gran protagonista de la conversación global. Hablamos de la conversación global, Sí, no sí, que sea sí, sí, importante sí. en España, sino de la conversación global de Fórmula 1. Primero, porque es imposible no sentir empatía por una persona que se tiene que perder una carrera porque le tienen que operar de apendicitis y que luego vuelve casi a contrarreloj, casi sin poder andar, ¿no? Yo tengo grabadas esas imágenes de que prácticamente no podía andar y cómo se sube al Ferrari y consigue ganar la carrera después, y luego porque ha sido protagonista de quizá el movimiento más grande, uno de los más grandes de la historia de la Fórmula 1, protagonista indirecto en este caso, porque ha sido el fichaje de Hamilton, ¿no? Pero también creo que has generado una conexión con el público en España y el público global, como que siempre se la ha tenido por un piloto que estaba menos valorado de la valoración que tenía que tener por calidad y por rendimiento. Y creo que esa conexión no se va a romper nunca, que ha cruzado su particular Rubicón y que es un caso que ya no se va a romper. Todo el mundo tiene sentimiento de pertenencia por un piloto que ha demostrado que se crece ante la adversidad, que su rendimiento siempre está ahí y que enfrentándose ante una situación de incertidumbre, ¿no?, sobre su futuro, pues sabe bajar la cabeza y sabe seguir apretando. Creo que esa es la clave que nos explica un poco por dibujar la imagen de cómo Carlos Sainz ha llegado a liderar este ranking. Ajá, ajá, ajá. Muy interesante. Y desde el punto de vista de una marca, del patrocinio, ¿no? O sea, capitalizando esta oportunidad que está presentando Adrián, que lo ha explicado muy bien, ¿cuáles serían las ventajas, ¿no? Y los desafíos al utilizar figuras deportivas
en este tipo de estrategias de marketing, ¿no? Teresa y Carlos, o sea, es decir, veis esta oportunidad, ¿no? Aquí está Finetwork, o sea, ¿cómo aproximáis este potencial, esta oportunidad, Teresa, y cómo lo abordáis, ¿no? Que vosotros tenéis también mucha experiencia con todo lo que habéis hecho y estáis haciendo con Fernando Alonso, ¿no? Ujú. Sí, pues como sabéis, nosotros somos personal sponsor de Fernando Alonso. Es verdad que el ranking que has enseñado no está en el top 3, ¿no? Quizás el 4, dependiendo de lo Pues que estábamos viendo. está muy bien, Sí, que está muy está bien. fenomenal, porque está claro que él tiene otra edad y lo bonito de él es que ha vuelto a conectar con el público joven, ¿no? A pesar de que es de la anterior generación, se mantiene y además viene a lo mejor de no estar tan integrado, tan familiarizado con la conversación en redes y con el público directamente, ¿no? Donde tenía una actitud un poco más distante. Y ahora pues se ha acercado, ¿no? Que también lo has dicho en la intro, es verdad que ahora hay una cercanía brutal, las redes sociales nos permiten esto, y Fernando Alonso se ha acercado al público, ¿no? Y esto la verdad es que ha hecho que la gente conectara con él y todavía pues quizás le apreciara en esa parte personal que había por ahí en algunos casos reticencias. Para nosotros, la colaboración con Fernando Alonso nos aporta un alcance a las campañas que jamás, bueno, jamás no, pero seguramente nos tendríamos que gastar muchísimo dinero en conseguir alcances, como por ejemplo conseguimos el año pasado con la campaña 33, que fue la campaña más Ajá, viral que hemos tenido en la historia. qué En bueno. menos de 2 semanas habíamos conseguido 21 millones de alcance, que Wow, es algo brutal. Em, inverosímil. la palabra viralidad que tanto nos gusta a las marcas y que tanto nos cuesta a la vez, pues la conseguimos con algo que pensábamos que iba a generar conversación, pero fue mucho más que conversación, ¿no? Fue diversión, admiración, un contenido, ¿no? Que realmente entretenía a la gente y que gracias a que pudimos hilar, pues que la tarifa era por 33 euros, los insights del posicionamiento, es decir, fue como el engranaje perfecto. Gracias a eso conseguimos un alcance inédito en la compañía Ujú. y hizo que cuando hablas de la campaña de 33 de Alonso en casi todos los foros es conocida. Sí, sí, Para sí, llegar a sí. conseguir esto sin Imagínate, esta viralidad, nos hubiéramos que tenido que gastar muchísimo más dinero claro, y realmente la gente no hubiera tenido esa campaña en su top of mind, pues, ¿no? fíjate. Por lo que conseguimos, ¿no? Divertir, y generar sorpresa. Entonces, esto, pues sí que probablemente con dinero se hubiera podido pagar, pero con otras cantidades muy distintas. Claro, claro, la asociación que conseguisteis fue brutal, ¿no? Pues yo creo que Sí. respondes muy bien a la pregunta de Diego del chat, que decía, ¿no? ¿En qué manera se benefician las marcas de estos patrocinios? Pues bueno, yo creo que lo has explicado fenomenal y que si hay alguna forma de medir la atención que se capta con estos turbo influencers, pues sí, o sea, este ejemplo que hemos mostrado, ¿no? Esta metodología que aúna 6 ecosistemas, pues te permite entender la magnitud de lo que están haciendo estos pilotos, ¿no? Déjame, Daniel, Totalmente. felicitar 5 Avanti, segunditos a avanti. Teresa, no solamente por eso, sino por el riesgo de primero entender todo el ecosistema, entender cómo funciona la imagen de Fernando y ser capaz de arriesgarse a lanzar un mensaje que quizá no era el convencional, ¿no? Creo que ese fue el verdadero secreto. Y tú antes, Teresa, hablabas de Fernando. Si yo veía la Fórmula 1 con mi abuelo hace muchísimos años. Si yo le cuento a mi abuelo que Fernando Alonso con 42 años iba a ser referente en TikTok y que los chavales de 18 que no lo han visto ganar en 2005 porque eran muy pequeños, le iban a tener como gran referente, no se lo hubiera creído, seguro. Y el hecho de vosotros capitalizar esa imagen, ¿no? Y esa forma de ser tan particular de Fernando y lo que proyecta en redes, creo que es el secreto de que no solamente sea una campaña, sino que sea mucho más. Creo que ahí está el riesgo, ¿no? A mí me vais a Totalmente. perdonar, pero yo creo que por un lado, creo que a mí me pareció maravillosa y felicito a Finetwork, no solamente por el patrocinio, sino también por haber hilado el 33. O sea, y además yo creo que muestra la importancia de un buen patrocinio, que no solamente te da notoriedad, sino también simpatía, ¿vale? Si está bien hilado y ahí sale todo bien,
por eso está todo muy, muy bien hilado y aparte la notoriedad, pues, oye, generó la simpatía de todos. Y luego también dejadme decir en favor de Fernando, eh, un tío hecho y derecho, no solamente me refiero en la edad, sino también en su trayectoria deportiva, que muchos podrían estar pensando, oye, que es que tío, este tío ya está de salida y se ha sabido adaptar a las redes sociales, sobre todo en TikTok, en sentido del humor, en su personaje, en construcción de personaje, y para mí, él y su equipo, me parece de chapó, de decir, oye, que tendré muchísimos años y todo lo que tú quieras, pero me voy a adaptar y voy a sacarle rentabilidad, porque al final no olvidemos que estos canales es rentabilidad y es visibilidad. Muchas veces estos patrocinios no son fáciles para determinadas marcas porque tienen que encajar en valores, tienen que encajar en presupuesto, ¿vale? Porque todo el mundo me dice, oye, que a mí me gustaría patrocinar a estos dos pilotos españoles o la Fórmula 1 en general, pero es que no juego esa liga, no puedo jugar esa liga, ¿no? O, bueno, no corresponde con mis valores, no, es bueno, no coincide 100%. Y en cambio, o busco otro tipo de público, pero yo creo que muestra las redes sociales y sobre todo pues la atención digital que genera, la conversación que genera y demás, que creo que muestra lo que interesa a la gente, que detrás hay interés real, hay potencial absoluto y que no es algo artificial, ¿vale? No es algo que sin más, una competición sin más, sino que los números cantan, ¿no? Nunca mejor dicho. Vosotros, Carlos, que expertos en patrocinio, más territorio, selecciones femeninas, fútbol femenino, ¿cómo tenéis experiencias similares a la que ha comentado Teresa a nivel de impacto, a nivel de visibilidad, a nivel de Sí, asociación, a nivel de efecto masivo? vale. Nosotros, para ser honestos, me encantaría haber tenido, solamente lo he tenido en 8 años, ¿vale? Algo parecido. Y fue el año Ajá, pasado con el Mundial Femenino. perfecto. Todo lo demás ha sido sembrar y reconozco que el canal es el idóneo, ¿eh? El redes sociales. Y es el sembrar y el estar dando la brasa. Ahora volveremos con los Juegos Olímpicos y las Olímpicas españolas, ¿vale? Volveremos, pero es otro tipo de patrocinio, entendiendo bien claro que es un patrocinio social y no tanto de notoriedad comercial, o bueno, no tanto más patrocinio social. Y luego habíamos sembrado mucho y tuvimos la suerte de estar en el momento oportuno. No os voy a engañar, el año pasado me fastidiaron las vacaciones, afortunadamente, la selección femenina de fútbol, ¿vale? Pero los índices de notoriedad y de visibilidad y de engagement de estas campañas del Mundial Femenino fueron descomunales, absolutamente, ¿no? Es cierto que en el fondo igual mucho mejor el ir sembrando y que poco a poco la gente se vaya quedando, pero es un patrocinio social con otros intereses a lo mejor, ¿no? No estamos vendiendo nada más que reputacional desde el punto de vista de compromiso de la compañía y a veces hay muchos que pasan muy desapercibidos y sería absurdo equivocarnos. Lo otro es una liga espectacular, la de Alonso, Sainz y la Fórmula 1, ¿vale? A mí me parece, esas cifras creo que lo dicen todo. Y luego te demuestra sobre todo que el canal de redes sociales, el ámbito digital, genera una enorme oportunidad y creo que Fernando Alonso con el sentido del humor me parece la leche, ¿sabes? Con el sentido del humor, no solamente la competición, de decir, oye, igual no tengo por qué ganar, pero todo el mundo nos sentimos, bueno, yo al menos, muy cercano a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Y me gusta ver a Fernando Alonso, entre comillas, vivo, no solamente, oye, pues que no dependa solamente del motor, de que tenga un motor para poder competir, pero también para tener presencia y demás. Me descubro nuevamente a TF Network por lo del 33, la campaña del 33, que los que no estamos siguiendo el día a día nos entró por aquí absolutamente, y el razonamiento o la vinculación comercial a ese patrocinio ya es del chapo, ¿no? Pero yo creo que estos canales y este producto, entre comillas, ¿vale? El que es el mundo del automovilismo, tienen apasionados, tiene gente muy fiel, pero luego también tiene la suerte, entre comillas, de que ahora tenemos dos pilotos españoles que generan un interés clarísimo entre la audiencia española, ¿no? Probablemente si estuviera solamente Verstappen y cuatro más, nos la sudaría si no estuviera Carlos Sainz y Fernando Alonso. A mí que Verstappen, Hamilton y demás se peleen, me la trae el pairo. El que estén ellos dos, pues me hace estar muy atento. Y en cambio, los contenidos con sentido del humor, cercanos, distintos, de Fernando Alonso, hombre, yo sueño con que tenga un gran motor y un coche competitivo y que no solo sea Red Bull, no sé qué, pero aparte, pues me gusta tener de cerca aspirando a que haya detrás una realidad deportiva, ¿no? Pero estar ahí, construir, creo que tiene mucha coherencia, mucha utilidad.
y que, vuelvo a decir, las redes sociales siguen siendo un canal imprescindible para los patrocinadores y para las competiciones. Bueno, a ver cuándo os animáis a entrar en la Fórmula 1, Carlos. Ven, que te Tendrá que ser veo que eléctrica. te apetece. Tendrá que ser Ala. eléctrica, ese es el problema. Nosotros, Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, y hablando de que es un ecosistema de alto impacto y muy vivo, ¿no? Yo también quería preguntarte, Lorena, ¿no? Porque conoces muy bien también el sector, la categoría. Claro, estos son unos datos que se han presentado hasta el 31 de marzo, ¿no? Pero toda esta información, ahora estamos a 19 de junio. ¿El ranking estaría igual? ¿Habrían cambios? ¿Habrían evoluciones? Cuéntanos un poco también la importancia de la actualización o de la medición, ¿no? ¿O qué opinas? ¿Cómo has visto tú también esto que han comentado, ¿no? De Carlos, de Fernando, o cuál es la visión, ¿no? Desde el punto de vista de los datos. Sí, bueno, respecto a los datos, es verdad que ha ido cambiando mucho. Aquí teníamos ese primer trimestre, ¿no? Donde lideraba Sainz. Hay que decir que el DAI ha ido variando un poco, también depende de quién ha ido ganando las carreras. Y es verdad que luego en abril y mayo ha liderado otra vez Verstappen, el DAI. Pero también, de forma sorprendente, que esto es bueno también para Teresa, en abril Alonso subió a segunda posición por sus contenidos en TikTok, sobre todo, hizo mucho humor, hizo mucho contenido sobre las carreras, y en abril es verdad que Alonso iba segundo. Y luego en mayo, bueno, pues Norris subió a segunda posición, también que ganó su primera carrera. Entonces aquí vemos que está muy relacionado tanto las victorias como también el contenido y cómo retroalimentan ese contenido en redes sociales, ¿no? Donde hemos visto que Alonso era un claro ejemplo, que ganó TikToker del año. Y en el efecto generacional, ¿no? Sí quería comentar que en esto creo que DAZN también ha apostado mucho por el efecto nostalgia, ha colocado a Lobato, ¿no? Como comentarista, ha hecho esos documentales de Fabricando la 33. Entonces, toda esa visibilidad que aportó Alonso en su momento creo que ha beneficiado mucho a la Fórmula 1 hoy en día y a Sainz, que aunque parece que a veces opaque un poco este éxito de Sainz, creo que esta cobertura que se le da a la Fórmula 1 ha sido gracias a Alonso, y que seguro que cuando se retire, pues Sainz seguirá ahí y todos pues seguiremos apoyando a Sainz. Daniel, creo que estás muteado. Ahí. Perdón, sí, ¿cuál es el impacto por ejemplo, para un broadcaster, ¿no? Es decir, ¿qué correlación tiene esto con altas, a lo mejor, ¿no? O con impacto, o con vuestra visibilidad, vuestra fama, ¿no? Todo esto al final os ayuda a captar nuevos fans, nuevos adeptos. Nos consta que se ha ampliado mucho el segmento, ¿no? Cada vez hay más hombres y mujeres, sobre todo, interesadas por este vertical, ¿no? Aquí tenemos a Lorena, que es una súper fan, y a muchas mujeres que antes quizás era un deporte más masculino, o podríamos pensar que era más masculino, a lo mejor no lo era. Pero cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido esta evolución también y qué correlación hay con negocio, ¿no? Hablemos un poquito del negocio que genera todo esto, y también me gustaría luego preguntarle a Teresa sobre, antes de abordar un patrocinio, qué factores y datos analizáis, ¿no? Para predecir el éxito y cómo conectarlo con negocio, porque pese a que las inversiones a lo mejor son moderadas, pequeñas no son, ¿no? Sí. Nosotros creo que todos tenemos la suerte de trabajar con una de las materias primas más virales, que más conexión generan con el público, que más emoción generan, que es el deporte. Probablemente no podríamos valorar, ¿no?, lo que significa vivir una victoria de Carlos Sainz, una victoria de Fernando Alonso, la tan hablada 33, ¿no? Es imposible poner un valor económico para lo que significaría para un aficionado poder vivir eso. Entonces nosotros vivimos muy de la mano del relato deportivo y vivimos muy de la mano también del trabajo que hacemos con el right holder, que a veces parece un poco un convidado de piedra, pero es fundamental la sinergia que se establece entre right holder, entre broadcaster en este caso. Nosotros con la Fórmula 1 claramente es un deporte que se ha abierto, que ha dado el salto. Si alguna vez estuvo en un nicho, ¿no?, o era un deporte pues más especializado en la gente de motor, creo que todos estaremos de acuerdo que el hecho de que los pilotos se conviertan en mega influencers, el hecho de la apertura a nuevos mercados de forma global, el hecho de que haya series, que la conversación en X, por ejemplo, ¿no?, sea tan grande. Sí. Tú mismo, Daniel, te sorprendía mucho, cuando veíamos la slide, ¿no?, de el nivel de conversación tan grande que hay alrededor. Todos esos son indicadores y factores que nos acompañan desde un punto de vista de negocio y que nos acompañan a construir aquellas narrativas
que nosotros como broadcaster nos interesa trasladar y también explotar. ¿Qué duda cabe que el hecho de que haya ruidos sobre que Fernando Alonso pueda hacer una gran carrera, que Carlos Sainz pueda hacer una gran carrera, a nosotros como españoles dentro del mercado nos mueve, ¿no? Puede parecer muy obvio, pero también ese trabajo que se hace en la construcción, como decía Lorena, con la creación de material original alrededor, con crear esa conexión emocional entre los pilotos y nuestro contenido, como pasaba con el ejemplo de Teresa, ¿no? Con Finetwork, establecer esa conexión es importantísimo desde un punto de vista de negocio, para que lleguen a nuestra plataforma, y luego también tened en cuenta que Dazón ha evolucionado en un concepto de plataforma donde además es un ecosistema destinado al fan de deporte y que pueda vivir una experiencia plena. Se han incorporado noticias deportivas recientemente, se ha incorporado también una Dazón Shop, ¿no? Hay nuevas líneas de negocio que están directamente relacionadas con el relato y lo que nosotros trasladamos como broadcaster. Ahí me parece que está la experiencia enriquecida, ¿no? Y todo este ruido, toda esta cuota de atención digital que están consiguiendo la Fórmula 1 como deporte y los pilotos, para nosotros es fundamental desde un punto de vista de negocio también. Muy bien, muy interesante. Teresa, ¿vosotros cómo aproximáis la variación de un patrocinio? ¿Cuáles son los factores y datos, ¿no? específicos que utilizáis para predecir el éxito? ¿Cómo lo medís todo esto? Un poco para entenderlo, ¿no? Bueno, antes de contestarte, sí que me gustaría cerrar lo que es la explotación de una acción o de una campaña del Ujú. 33 a nivel de negocio, ¿no? Como decías, para nosotros es importante tener todo este alcance, generar engagement, que estar en el top of mind, pero al final todo tiene que convertir. Somos una telco joven, tenemos unas aspiraciones de crecer y unos objetivos agresivos cada año. Y todo esto hizo que convirtiera en ventas. Nosotros desde el primer día estamos midiendo cómo impactan las campañas en nuestras ventas. Y luego el otro KPI que para nosotros, siendo una marca joven, que todavía tenemos que crecer en notoriedad, el otro KPI es medir en nuestro tracking de notoriedad cuánto recuerdan los patrocinios y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, por cerrar los dos grandes KPIs de negocio para nosotros, en ambos casos se cumplieron. De hecho, vamos midiendo ese incremento de notoriedad que sabéis que es tan costoso y tan complicado en un entorno tan maduro y con tanta competencia como el de las telcos, y conseguimos pues crecer varios puntos de cuota y esta campaña fue muy Ujú. relevante. Eso por un lado. Muy bien. Y luego, nosotros, ¿cómo elegimos los patrocinios? Pues para Finetwork, el mundo patrocinio, sabéis que es muy importante. Patrocinamos a deportistas de diferentes disciplinas. Fernando Alonso lleva con nosotros 3 años, pero por Ujú. ejemplo incorporamos a Ale Galán hace escaso año. Y nosotros mm, tenemos un presupuesto que ha ido orientado, ¿no? a crecer y a tener esa visibilidad como telco, como decía, en un entorno súper competitivo. Por eso se hizo esta inversión importante en el mundo patrocinio. Y lo primero de todo es que el embajador, que el patrocinado tenga nuestros valores, ¿no? O por lo menos que haya una conexión y un match perfecto con la imagen de marca y los valores de marca y el propio deportista, ¿no? Podría tener un no sé cuántos millones o ser no sé quién con N mil millones en redes y que nos pudiera generar, pero si no es afín con nuestros valores y con nuestra marca, para nosotros no valdría, ¿no? Entonces, una vez vemos que esa personalidad, ese deportista tiene ese match con la marca, ¿no? Y puede llegar a tener esa conexión, pues a partir de ahí, obviamente, como apuntamos alto, y afortunadamente nuestros presupuestos nos lo permiten, pues vamos con deportistas que tienen atrás pues un halo de fans y de pasión Que que conecta, ¿no? es relativamente fácil, luego pues con una agencia con creatividad
y con inversiones en todo el plan, en un plan 360, pues conseguir lo que hablamos, ¿no? Tener mucho alcance, tener mucho engagement, que luego convierta en ventas, que luego convierta en notoriedad. Ujú. Y bueno, nosotros desde Marca y Comunicación trabajamos en la parte alta del funnel, ¿no? En crear ese awareness para luego convertir un poco en la parte final del funnel. Y este es un poco también nuestro funnel de selección, ¿no? No solo tenemos grandes deportistas, también tenemos, apoyamos a equipos de motos o motociclistas que están empezando, es decir, no vamos solo por ahí, pero cuando queremos enfocarnos en un gran deportista, vamos a uno muy relevante que pueda generarnos todo eso y que él también quiera hacerlo, ¿no? Porque no todos los deportistas están dispuestos, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Pues a salir y hacer un guiño de coña en televisión. Me repites este numerín, ¿no? Pues también que este deportista quiere hacer todo lo que a nosotros nos gusta y nos divierte y divierte al público, que eso es lo que se confirma siempre. Muy bien, muy bien. Y que genere ese efecto arrastre, ¿no? Oye, y para ir acabando, nos quedan 3 minutos, la verdad es que está siendo muy interesante. ¿Qué opináis de esta métrica que hemos presentado, el Digital Attention Index, como una alternativa o un complemento para medir la cuota de atención de las marcas, en este caso de los patrocinados, para dimensionar, ¿no? el volumen que generan, que a nosotros mismos nos ha sorprendido mucho? ¿Y qué opináis? ¿Lo veis interesante estos 6 ecosistemas, ¿no? que se condensan en un único indicador? ¿Os puede ayudar? ¿Os puede aportar Eh, valor? ¿Qué opináis? a mí, si os parece, ahí empiezo yo, creo que me parece fundamental el tener claro que todos tenemos un gran problema, marcas, competiciones, medios, es decir, en general, todo el ecosistema de comunicación y contenidos y de gente que quiere tener visibilidad o necesita esa visibilidad, hace mucho tiempo que el contenido dejó de ser un punto para medir, ¿vale? Incluso el número de seguidores también, ¿no? Porque ha cambiado mucho. Y sí que, en cambio, creo muy interesante este tipo de índices y, sobre todo, el centrarnos en la atención, ¿no? No solamente en la conversación que se genera, sino también en la atención, porque cada vez estamos perdiendo más la facilidad de redes sociales y son redes más de contenido, más de viralidad, más de algoritmo, ¿vale? Y al final el convertir en algo que sea tendencia y que todo el mundo lo haya visto, eh, pues vuelvo a poner el ejemplo de 33 o de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, que son capaces de captar la atención y no solamente la competición sin más, sino el que se hable de ello, ¿no? Y que es lo más difícil, que no solamente lo sigamos, sino que también se hable de ello, que la gente le importe de verdad, es muy, muy difícil. Y el problema es que todas las marcas, todos los productos, todos queremos que al menos seamos considerados, ¿no? Para ser considerados, para ser bien, tener buena reputación o considerados una oportunidad, previamente tenemos que tener esa atención, ser vistos, bueno, existir, y creo que hay un problema de saturación absoluta de contenidos y que toda esta parte nos viene muy, muy bien, la atención digital. Ujú, ujú. Muy interesante. Desde el punto de vista del broadcaster, Adrián, ¿qué te parece el dato y la metodología? A nosotros, ya te digo, primero un trabajo titánico, el ser capaces de poner juntos y mezclar ecosistemas tan diferentes, y creo que es muy útil, porque lo hemos hecho de pilotos de Fórmula 1, ¿no? Pero a mí me encantaría ver también un estudio de atención digital. Ya aprovecho y lanzo el guante, ¿no? De marcas que estamos implicadas en el deporte. Mira. Cómo trabajamos, ¿no? Y cómo nos repartimos también esos mensajes y demás. Déjame colar. Es una mini cuña, pero te prometo que es muy rápida. A mí me interesa también mucho ver cómo nuestras acciones pueden cambiar este ranking y cómo puede, Ajá, correcto. Sí. Genera por un estado ejemplo, de opinión, sí, señor. pienso en el Gran Premio de España, ¿no? Sí. Nosotros, a nivel de estrategia, teníamos claro que queríamos dar el Gran Premio de España en abierto, ¿no? Que es uno de los, siempre cuando hablas con la gente, deporte en abierto, tal, y que haya mucho más conversación y que se genere más visibilidad. Sería muy interesante ver cómo actúa, ¿no? Estas pequeñas iniciativas concretas en el volumen de conversación, en el sentiment que la gente tiene alrededor del deporte en un evento tan grande como es un Gran Premio de España.
Así que, y en nuestro caso también, pues vinculado a las personas que siempre lo han contado, ¿no? El trío Calavera en este caso. Pero nos parece que todas las acciones que conlleven a que aumente la cuota digital de atención son acciones que siempre van a sumar en el medio y en el largo plazo. Entonces, creo que ahí trabajar de la mano y tener toda esta analítica de datos, de tantos datos en los que se ha metido un poquito de cocina y que se pueden presentar de forma junta, me parece un paso adelante. Muy bien, bueno, nos alegramos mucho, que el feedback sea positivo. Esto era algo muy experimental que presentábamos hoy con un vertical que desconocemos. Esta metodología, evidentemente, ya se aplica a otros sectores, gran consumo, retail, banca, IBEX. Pero bueno, y también, Teresa, qué bien sale, ¿no? Tu patrocinado, Fernando Alonso, creo que también son datos que te pueden ayudar a reforzar algunos discursos internos, ¿no? O decisiones y Sí, seguir sí, apostando, ¿no? totalmente, Por este crack, ¿no? totalmente. Para mí, cualquier herramienta que integre plataformas y que integre datos, me parece que son tan necesarias. De hecho, creo que en algún momento llegaremos a un ecosistema donde podamos medir, o espero, Todo. todo, ¿no? Todo a nivel digital. Están los marketing model mix y la verdad es que eso nos ayudaría mucho. Aprovecho como inicia Adrián para daros la enhorabuena por este superanálisis. Tuve la suerte de estar en otra mesa redonda con vosotros donde hicisteis este análisis para las telcos Ajá, sí, con y Marta Díez, sí. también súper, súper, súper interesante. Así que sí, sí, una herramienta para tenerla, para seguirla muy de cerca. Muy bien, muy bien. Oye, pues nos alegramos mucho, la verdad, lo que se trata es de contribuir en esta industria, mejorar y facilitarle también la vida a las marcas. Y bueno, y nada, daros la enhorabuena porque yo creo que es una mesa redonda súper interesante. Creo que hubiera dado para media hora más, pero, ¿verdad, Carlos? Pero bueno, son las 11:03, ya vamos con 3 minutos de retraso, así que nada, vamos a tener que despedirnos. Deciros que... Bueno, en algún momento, en junio, en julio, en septiembre, actualizaremos el ranking, si Dios quiere, para ver cómo está el patio, el panorama. Y oye, nos mantendremos en contacto sin duda porque creo que ahora ya nos pica mucho la curiosidad, ¿no? Así que nada, oye, que sea un éxito este fin de semana, Adrián, el Gran Premio de España. Y que vaya todo muy bien, Teresa, con Fernando Alonso y Gracias. con todos los patrocinados, Carlos, desde Iberdrola, que estáis a tope y que sois muy consistentes y persistentes y tenéis unos resultados también excelentes. Así que nada, agradecer a la IAB, a Belén y a todo el equipo. Y nada, nos vamos a despedir. Que tengáis muy buen día. Podréis acceder al estudio desde nuestra página web y nada, seguimos y desde la página de la IAB y seguimos en contacto por aquí en futuros estudios. Muchas gracias. Alargamos Muchas gracias. la charla cuando queráis con un cafecito, ¿eh? Un placer. Eso seguro, Adrián, que Y ya me he gracias a quedado todo el con mundo también que ganas. estado al otro lado. Buen Venga, día. a vosotros. Gracias. Buen día. Chao. Gracias. Chao, gracias a todos.